Buenas noches, estimado Miguel. Un gusto compartir con micrófono con usted a los tiempos de encontrarnos en este quehacer político. Claro, ya se avecina las elecciones del 2027, entonces comienza a calentarse los motores. Eso es bueno, eso nos da vida. Comienza a moverse las fichas. Por supuesto, ya el calendario, ustedes saben que se aprobó el 14 de febrero de este año, el calendario electoral. Estamos ya dentro del calendario electoral. Luego ya vendrán todo el proceso y saben que las elecciones son el próximo año, el Día del Amor y la Amistad. El 14 de febrero estaremos dando el voto a los candidatos y Un candidatas de poquito simpatía. menos de un año nada más resta para volver a las urnas y elegir a las nuevas autoridades seccionales que son importantes y las más cercanas en cada territorio. Así es, ya vamos acercándonos a eso. Ustedes ven las organizaciones políticas, todas aquí en Chimborazo hay asentadas 17 organizaciones políticas nacionales que están registradas con sus directivas provinciales en cada uno de los cantones. En el Consejo Nacional Electoral, perdón, existen 5 organizaciones provinciales que tienen su modus operandi aquí en la provincia de Chimborazo, y existen 3 movimientos cantonales. Entonces, más o menos son 25 organizaciones políticas que estarán preparando sus mejores cuadros, hombres y mujeres jóvenes, para que participen en las elecciones seccionales del 14 de febrero del 2027. Entonces, en ese sentido, vemos movimientos y movimientos ya en cada una de sus tiendas, buscando diálogos entre organizaciones. Vemos precandidatos a las alcaldías, precandidatos a la prefectura. Entiendo que de la misma cantidad habrá precandidatos a las concejalías, a las juntas parroquiales. Entonces, mire, se comienza a mover el escenario electoral como siempre lo ha venido haciendo en el Ecuador. Entonces, es un tema que está ya en el largo caminar. ¿Cómo le vemos la política en el país? Yo diría un poco complicado, un poco confusa, no hay nada claro. Vemos partidos políticos que a través de una sentencia del contencioso electoral lo están desapareciendo, otros que no han cumplido su porcentaje han desaparecido. Existen cambios de nombres, cambios de números a nivel nacional, preparándose, por supuesto, para el proceso electoral. Luego de esto tenemos la política un poco complicada, con una inseguridad latente en el país. No vemos visos de solución a futuro, ni a corto ni a largo plazo. Hay cifras que aparentemente el gobierno dice que se ha bajado el índice de violencia, es lo que dice el gobierno. Los hechos se ven otros de otra forma, pero en fin, son estadísticas que van apareciendo de parte del gobierno, pero también hay realidades que suceden a nivel del país. No así, claro, en Chimborazo, gracias a Dios, aún tenemos una provincia un poco más organizada, un poco más eh, impulsada el tema de la participación activa de la ciudadanía. Yo creo que, si bien es cierto, ahí hoy nomás escuchaba en la noticia que hubo un robo, un asalto en el centro de la ciudad, en un vehículo donde se roban, creo, una cantidad considerable de dinero. Mire, son hechos que están ahí, están latentes. Entonces, eso es lo que está pasando en el país. Pero ni tanto, hablando de una ciudad activa, en Chimborazo, recordemos que en el último paro nacional, Chimborazo, prácticamente sus dirigentes estuvieron ausentes. No aparecieron por ningún lado. El caso de Chimborazo, a diferencia de otros paros, de otros levantamientos del país. Bueno, vamos por el tema de la movilización, que entiendo que por dónde va. A ver, el tema de la movilización de octubre del año pasado, me está Ujú. diciendo eso. Precisamente encontramos una CONAIE con Consejo de Gobierno recién electo, no tenía ni 2 meses de haberse posesionado, e inmediatamente aparece este problema del combustible y dijeron, vamos a la movilización. En este tema, la movilización no tuvo el tratamiento necesario que siempre se ha tenido. O sea, para llevar a una movilización siempre se requiere un diálogo profundo en los territorios. Siempre se requiere un consenso con dirigentes de todos los territorios. Entonces, más bien fue un tema así de rápido, y que, obvio, no caló hondamente, lo que no tuvo el resultado necesario, y es por eso que se vio la ausencia de manera especial en Chimborazo. Hubo una cierta movilización en Alausí,
esporádicamente en Colta, algo por aquí, por Riobamba, muy Pero no tuvo peso insignificante, no absolutamente tuvo nada peso, en ¿no? Chimborazo. Entonces, ¿O es que el movimiento indígena en Chimborazo, en el país, y la CONAIE está cada vez con menos poder de convocatoria? no, yo O creo sea, que ¿qué está pasando? Porque yo un poco hago ese análisis un poco con proyección a lo que podría venir. Esta nueva movilización que anuncian los trabajadores. Leonidas Issa del Ecuarunari también ha hablado ya de frente de que tenemos que luchar, dice, contra el gobierno. O contra la política del gobierno, claramente. yo voy a ser claro. Aquí hay dos cosas. Un gobierno que está buscando que se levante el avispero, ¿no? Entonces, miren, vamos con resultados de hechos. Se declara movilización la CONAIE y el gobierno en ese mismo momento llama una consulta popular. Y si evaluamos el resultado de la consulta popular, ahí está el espaldarazo de la gente que apoyó al gobierno. Recuerde, mi querido amigo, que en la Sierra Centro, el gobierno arrasó con la votación. En la Sierra Centro. La Sierra Centro, por supuesto, por más esporádico, por más insignificante que se haya sido la movilización, sí, no dio los resultados respectivos. Pero inmediatamente en las urnas, ¿quién perdió? ¿Quién fue el perdedor? ¿Fueron los sectores sociales o fue el gobierno con su consulta? Pero sin embargo, en algunas ciudades y provincias eso se tiene que de evaluar. La Sierra ganó en la consulta el gobierno. Recordemos que en Riobamba el gobierno ganó, por ejemplo. Ya, pero es que si vamos a medir por territorios, vamos a medir por cantones, entonces no es tan real eso. Lo importante es que, ¿qué es lo general? Es que la consulta la perdió. Y la perdió no, eso es un hecho. Preguntas. El gobierno la perdió contundentemente la consulta. ¿Y dónde perdió? Perdió en la Sierra Centro, que fueron lo que le dio el triunfo a Daniel Noboa. Entonces, para los que analizamos políticamente y los que estamos dedicados al tema de las consultorías políticas, de análisis político, tanto interno como externo, vemos que eso es un problema que tiene que el presidente mirarlo con mucho cuidado, los resultados electorales. O sea, no es que ya falló la movilización, pero el resultado es la consulta. ¿Qué pasó? Porque se supone que si es que falló la consulta, se falló la movilización, la consulta debe haber tenido muy buenos resultados, o por lo menos buenos resultados. ¿Cómo podríamos entender ese comportamiento sociológico de la población ecuatoriana que no sale al paro, no se une al paro, pero en la consulta popular simplemente fue contundente en contra del gobierno en la consulta? ¿Qué quiere decir? Muy claro, que el pueblo ecuatoriano quiere trabajar. Que no está de acuerdo con los paros. Exacto. Y lo otro, que faltó estrategia de la CONAIE. Voy por dos lados. Y la tercera es que tampoco el pueblo ecuatoriano en su gran mayoría está con el presidente. En la segunda vuelta hay que medir que había los correístas versus los anticorreístas. ¿No es cierto? ¿En dónde se fueron los anticorreístas, que es la mayoría en este pueblo ecuatoriano, a pesar que RC tiene una votación considerable que oscila sobre el 30 al 35% en este país? ¿No es cierto? Entonces los otros se juntaron y dijeron, listo, vamos donde Daniel Noboa. No queda de otra, vamos con Daniel Noboa. Recuerde que aquí en Chimborazo dijeron, en las organizaciones indígenas y campesinas, vamos por el menos malo. Aquí en Chimborazo surgió el nombre de menos malo. Vamos por el menos malo. Luisa, no nos conviene, vamos por el menos malo, vamos con Daniel Noboa. Y se dio el voto a Daniel Noboa. En ese contexto, Rafael, podemos entender de que la cantidad de seguidores del gobierno o de Daniel Noboa es mínima, no es la magnitud con la cual ganó las elecciones, sino más bien ahí se pudo notar una vez más el correísmo y el anticorreísmo. Eso es evidente. Eso es evidente. Eso es claro. Evidente. Y eso ahora, debería entender el gobierno. Por supuesto. Y es más, si usted analiza ahora ya hay el anticorreísmo, el antinoboísmo. O sea, a partir de las elecciones pasadas, después de la posesión del 24 de mayo, la movilización, y ahora también recuerde que ya hay el antinoboísmo. Entonces, mire cómo se va evolucionando la política en el país, de que existen inconformidad por un lado, pero también existe del otro lado, comienza a florecer la inconformidad. Y un golpe fuerte para el presidente Daniel Noboa y ADN fue la consulta.
Y si no logran mirar ese escenario de la consulta, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, no es un tema de conformismo, ya es que no resultó el paro. No, el paro tiene sus propias particularidades, tiene sus propias estrategias fracasadas. Bueno, pero son unas estrategias que van a ir el caminando. gobierno creyó tener un apoyo total y estaba convencido que iba a ganar la consulta, lo cual no ocurrió así. Se mareó porque creía que toda la votación que él tuvo en toda la Sierra Centro y la votación contundente que tuvo en el país, que eso eran votos específicamente por Daniel Noboa. Por él. Por su plan de gobierno. No es así. No fue así, porque si no, ¿cómo pierde la consulta? No y, fue más, así. y más todavía después de la consulta, como que la gente cada vez está, cada vez se está apoyando menos, o es que la gente que votó en contra del correísmo y que le vio una salida, un escape con Noboa, simplemente ahora ven que la alternativa tampoco era esa que necesitaba el país. Exacto. O sea, la gente hizo un voto de rechazo al correísmo. Al correísmo. Y dijo, listo. Y creyó en Noboa. Hagamos el voto, ya, demos el voto porque toca dar, ya. Probemos con Noboa. Exacto, probemos con Noboa. El resultado, ahí está. Yo no acostumbro a atacar a nadie, pero es el presidente, es el equipo del gobierno desconcentrado en las provincias, tienen que evaluar esto. No llevarse, es que nosotros somos del Ejecutivo y aquí hacemos lo que quiere. No, el pueblo ecuatoriano en su totalidad ya no es el pueblo ingenuo. Lo resuelve en los votos. Entonces, hay demasiados errores, demasiada prepotencia, autoritarismo del gobierno. La política del gobierno no es la que necesita el país. No creo que haya demasiada prepotencia ni cosas por el estilo. Para mí que es falta de entender lo que piensa el pueblo ecuatoriano. Simplemente es querer gobernar para cierto grupo económico en este país, dando las espaldas a la gran mayoría ecuatoriana. Entonces, en este país, ¿hay fuentes de trabajo? No lo hay. ¿Hay inversión extranjera? No lo hay. ¿Hay seguridad? No lo hay. Pero sin embargo el presidente, aunque quiera decir que no, recuerden que estamos en un país de hiperpresidencialismo. La Constitución del 2008 le puso al presidente por encima de todos los 5 poderes. Entonces, actualmente, ¿qué tiene el presidente? Me van a decir que no. Yo les digo que no es así. Primero, él llegó con 66 asambleístas. Usted lo sabe, estimado, ¿no es cierto? Luego capta a un grupo de asambleístas pachacútica, a un grupo de independientes, jala unos par de DRC y se conforma la mayoría de 151 asambleístas. Entonces, ¿qué hace? Capta el poder de la Asamblea Nacional. Segundo poder, porque él ya tiene el Ejecutivo. Se fue con el Legislativo. Luego capta participación ciudadana, porque recuerde que los 5 consejeros de participación ciudadana eran DRC. Y fueron volando cabezas los de la Liga Azul, etcétera, hasta poner afines al gobierno. Tercer poder. Luego Consejo Nacional Electoral. Me va a decir que Diana Tamaín es una persona neutral. Ella llegó a la política a través de Pachacuti. Recordemos que fue asambleísta. Y además ella ya cumplió sus funciones. Y ella está prorrogada. Está prorrogada y ya convocaron, o sea, no convocaron, ya aprobaron el Consejo, el calendario electoral. Y a nadie le puede mover. Exacto, ¿y qué dice la ley? Si ya se vuelven intocables. Quiere decir que este tribunal electoral, este Consejo Nacional Electoral, vamos a tener hasta el 14 de febrero del 2027 las elecciones y hasta que den resultados 1 mes o 2 meses más. ¿Un consejo electoral a favor o en contra del pueblo? En contra del pueblo. Porque por dignidad los señores ya deben, no solo la Diana Tamaín, deben renunciar. Porque sí tienen alternos, pues. Por dignidad de sí, señores, ya nosotros cumplimos el periodo, vengan alternos, cumplan esta parte. Bueno, estos señores no van a hacer eso y siempre han estado jugando con el gobierno de turno. Exacto. Entonces, ¿qué significa? El cuarto poder. Ahí está el cuarto poder. Vamos al quinto. Y nos vamos al quinto, que es el judicial. Que prácticamente está tomado. Entonces me va a decir... La cooptación de poderes total de parte del gobierno. Lo está ratificando usted, porque yo le estoy haciendo ver que los 5 poderes del Estado
como la Constitución dice que es hiperpresidencialista, porque así es, porque en la Asamblea, por más que se maten o nos matábamos haciendo leyes, si el presidente quería, ponía la firma y mandaba a publicar en el registro oficial, o hacía modificaciones, observaciones a la ley, y mandaba de nuevo a discutir en la Asamblea, o si no, un veto total y le mandan a la Asamblea un año más guardado ese proyecto de ley. Esto es del Ecuador. Así está hecha la Constitución. Entonces, debíamos cambiar la Constitución. Para mí debe haber una constituyente, una nueva constituyente donde podamos quitar este hiperpresidencialismo. Pero eso tampoco garantiza nada. Porque en definitiva cada gobierno quiere hacer una constitución a su medida. Lo hizo Correa y lo pretendía también este gobierno. Exacto. A ver. Llegó Correa en el 2006 a ser presidente de la República. Lo primero que hizo es eliminar el Congreso. ¿Se recuerda? Una vez que elimina el Congreso, se manda la constituyente. En el 2008, ¿no es cierto? El 2007. En 2008 aprobamos la constituyente. Y ahí acomodaron también la Constitución para gobernar los 10 años que gobernaron. Cuando llega Lenín Moreno, ¿qué hizo? ¿Reformó o no reformó la Constitución? Inmediatamente hizo una consulta popular haciendo una reforma de ciertos artículos de la Constitución. Recuerde que el Consejo de Participación Ciudadana no se elegía. El Consejo de Participación se llevaba a través de un concurso. Antes de la Constitución no, de 2008. No, recuerde que el quinto poder aparece en la Constitución del 2008. Antes no había. El presidente de la República, en ese tiempo Correa, dice sí. No puede ser que las autoridades de control, fiscal, Contralor General del Estado, superintendentes de bancos, de compañías, sigan siendo elegidos por la Asamblea. Sigan siendo elegidos por el Congreso en ese entonces. Dicen no, vamos a poner el quinto poder para que sea la ciudadanía la que elija a sus mejores cuadros mediante un concurso. Recuerde. Ese fue el proyecto de Correa. Exacto. Y después que llega Lenín Moreno y dice, no puede ser así, tiene que el pueblo elegir y le meten en las elecciones seccionales. Por eso es que en este 14 de febrero tenemos que elegir los 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, se tiene que elegir prefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales y juntas parroquiales. Entonces, esto es a partir de la reforma constitucional que lo hizo vía consulta popular Lenín Moreno, lo fue acomodando. Vino Guillermo Lazo y también no hizo consulta. Que la perdieron. Por supuesto, pero hubo unas preguntas que sí ganó. Así es. ¿No es cierto? Y luego viene Noboa y cuando fue electo para completar el periodo, dijo, vamos a hacer una consulta. Y le dimos el apoyo en esa consulta o no le dimos. Y en esta segunda consulta sí ya perdió. Entonces, miren, cada presidente ha querido ir acomodando la Constitución en función de su modelo de gobierno, en función de su aspiración política a corto, mediano y largo plazo. Eso es lo que tenemos en el Ecuador en los actuales momentos. Ahora, Rafael, con hora al tiempo, ¿cómo miramos el rol de la Asamblea? O sea, no hay independencia primero en el país. O sea, entre poderes no hay independencia, una. La otra, en base a esa realidad, sin independencia, con una asamblea con mayoría oficialista, aunque sea con prestados, pero tiene una mayoría oficialista, se aprueban leyes que ha enviado el gobierno, inclusive en consenso, recordemos, cuando estuvo en el interinazgo. Y luego, estas dos últimas leyes, tanto la de gas cuanto de la minería, significa también de que ha sido aprobada, obviamente con rechazo de la RC, pero ¿cómo miramos el rol de la Asamblea actualmente? O sea, esa Asamblea oficialista y con los prestaditos ahí y con los que se están prestando para este juego, entre ellos de Pachacutic y una asambleísta de Chimborazo, la señora Teopul, o sea, ¿cómo podemos un poco analizar esa situación? A ver, de forma general, no acostumbro a hacer análisis individuales de las autoridades. Yo hago, mi rol es hacer de una forma general. ¿Qué pasa con la Asamblea?
Bueno, claro, es conocido que el tema legislativo, el tema parlamentario a nivel del mundo, ninguno de los parlamentos son bien vistos en los países, porque ellos son los que generan las políticas públicas para el pueblo. Y acá en el Ecuador, recuerdo que cuando nosotros llegamos con el 77% de aceptación en el país. Y cuando salimos con el 4% de aceptación. Y en ese mismo nivel está la Asamblea, porque no ha mejorado. Y después de la muerte cruzada, cuando llegan los nuevos asambleístas para completar el periodo, que fue desde la muerte cruzada, dijeron, ellos llegaron casi similar porcentaje de aceptación. Pero cuando terminaron también con el 4% de aceptación. Hoy, que la nueva asamblea, que la nueva figura, que ni sé qué, ni sé cuánto, que inventanse el agua tibia, hoy mire cómo está. Entonces, si yo hago un análisis de qué es lo que pasa con la Asamblea Nacional, demasiada bronca política, demasiado show político. Antes les quitaban la inmunidad parlamentaria los correístas a los opositores. Y ahora es lo contrario. Hoy están haciendo el oficialismo quitando la inmunidad. La inmunidad parlamentaria vuelta quitando a los correístas. O sea, es un revanchismo total. Exacto. Un canibalismo político que se matan entre ellos. Exacto. Entonces hay un tema de desquite, ¿no? El uno dice al otro. ¿Y qué mal le hace o qué daño le hace al país? Es que eso significa que no están dedicados a legislar y a fiscalizar. Entonces, por ejemplo, las dos últimas leyes económicas urgentes que envía el gobierno. El famoso 70-30 de los GATS. Oigan, eso no es nuevo. Eso ya está en el COTAD. Eso está en el COTAD desde el 2010. Porque la Constitución se aprobó en el 2008 y en el 2010 la Asamblea Nacional aprobó ya el proyecto de ley de la COTAD. Y ahí dice ya el 70-30. O sea, no es nuevo. No es nuevo. Para quienes venimos haciendo análisis político, tenemos que tener clarito. ¿Qué es lo nuevo? Para mí nada. Para mí show. ¿Y quién debía haber hecho cumplir entonces esa ley? Para eso está la Contraloría General del Estado. Ahí está el tema, que los organismos de control no están funcionando. Entonces, ¿eso es falla de quién? De los que tampoco quiero meter las manos al fuego por las autoridades seccionales. No, es que no se merecen tampoco. Porque también, si me preguntan a mí el tema de fiestas, yo digo, vean, vamos a una comunidad y se hace fiestas y ponen los vecinos. Vamos a una familia, hacen fiestas. ¿Y por qué debe poner el municipio? Exacto, y por qué tiene que el municipio designar ciertos recursos que no son pocos, son bastante considerables para hacer fiestas. Entonces no está bien, no está bien. Tampoco el comportamiento de Pachacuti, el comportamiento de Pachacuti en la asamblea. ¿Cómo miramos? A ver, Pachacuti es un movimiento bien especial. Yo cuando fui jefe de bancada, habían 27 asambleístas y yo era jefe de bancada de 27 subbancadas. Ahí también se desgranaron. Hoy sucedió lo mismo. Igual sucedió ahora. Entonces, las aspiraciones de determinados asambleístas por querer ser autoridades del CAL terminaron cediendo sus posiciones. Y yo no diría solamente aspiraciones. Por ahí se habla del hombre del maletín, no de ahora, desde antes y todo un siempre en la asamblea. Entonces, yo he estado también, 2 años. O sea, también nos genera dudas de cómo un asambleísta que llega por cierta ideología o tendencia o partido, simplemente se va de la izquierda a la extrema derecha. Entonces, ¿eso es gratuito? A ver. ¿Eso es transparente? No es transparente. Ni tampoco es legítimo. Que es legal, sí es legal. Es legal, pero es inmoral. Eso es otra cosa. O sea, es otra cosa. Eso es otra cosa. Hay el tema moral, el tema legitimidad, eso no está bien. Pero en el ámbito legal está bien, porque así dice la ley legislativa. Así lo dice. Pero por eso está como está el país. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A ver, yo he pasado 2 años y medio en la asamblea. Yo no le conozco al hombre del maletín. No le he visto. ¿Usted nunca le vio? No le he visto. Siendo asambleísta. No le he visto. Siendo asambleísta no le he visto. ¿Sabe por qué? Porque desde afuera es lindo decir el hombre del maletín. Porque siempre se ha hablado de compra de conciencias, compra de votos, compra de asambleístas.
para aprobar una ley o para, para hacer una mayoría a favor de un gobierno. Eso sucede porque dice la gente que no ha estado. Porque alguien lo dice, el hombre de maletín. Yo le digo, yo no le conozco, no le he visto y creo que no existe. ¿Sabe por qué? Porque cuando son leyes discutidas, propuestas por algún asambleísta, ahí se va al pleno en el segundo debate y si sabe qué, apóyame con los votos. Y ahí viene el cambalache de votos que yo les sé llamar. Ve, apóyame porque tú vas a aprobar tu ley, apóyame. Y ahí es el tema de las bancadas. O de pronto no hay plata. O de pronto no hay plata, pero hay otras cosas. No. O sea, hay el tema de las cuotas o famosas cuotas de poder en cada provincia. A ver, Miguelito, vamos por partes. Estoy hablando de una ley propuesta por un legislador que no tiene cuotas de poder, no tiene nada. Pero cuando llegan las leyes económicas urgentes, como las que acabaron de aprobar y justo ya tenían 70 yo hacía 76, referencia a ese nivel. Es que por eso yo con toda claridad, hacía referencia a ese nivel. Yo no puedo decir al pueblo, a la gente que nos está escuchando, es que cuando hay las leyes económicas urgentes propuestas por el Ejecutivo, o sea, por el presidente, ahí sí lo debo decir, ahí sí viene el ahí tema. Cambia y dame, a ver, ¿sabes qué? Verás, mi voto, pero yo quiero tal. Pero me das tantos puestos de la provincia. Eso no es, oiga, eso no es nuevo. No es nuevo. No es nuevo. Yo por eso no lo puedo negar. Yo no lo puedo negar aquí. O sea, toda la vida ha sido inmoral. Y usted no la puede negar porque eso pasó también. Porque yo pasé ahí, por eso sé. Yo no puedo decirle, no, es que no es así, no. Si a mí me hablan del hombre de maletín, que vaya jalado a la maleta con verdes allá adentro, no conozco. Pero si me dicen que vamos a negociar. Vamos a negociar el puestito en las provincias. Eso sí es verdad. La cuota de poder. Que me digan que no es así. La cuota de poder para el legislador. Exacto, que me digan que no es así. Yo le estoy diciendo como es. Yo no tengo por qué ocultar. Siempre me he caracterizado por decir las cosas como son. Que les ha gustado a unos, bien, gracias. A los que no les ha gustado también, gracias. Pero es que hay que decir las cosas como son. Y eso no es nuevo. Eso ha pasado en todo gobierno. No es nuevo, eso ha pasado antes cuando era Congreso. Después del 2008, cada periodo ha hecho lo mismo. Pero también, no sé, tal vez antes era menos descarado que ahora. Bueno, antes había al menos un poco de coherencia ideológica porque los partidos políticos tenían un poco más de propiedad, si se valga el término, en el tema de los legisladores. Hoy no. Hoy me declaro independiente y ya. Me declaro independiente y se acabó. Yo ya no obedezco a nadie, yo llegué porque yo soy. Y ahí hay una línea que yo admiro siempre. Aunque no compagino con el tema de social cristiano, pero hay algo que admirar a ellos. Es el tema de la línea política de los social cristianos y en cierta forma también la línea política que imponen los de RC. De los restos, incluido mi movimiento Pachacuti, cada quien vive una isla aparte. O sea, cada quien ahí negocia como puede. Usted lo ha dicho. Cada quien busca favores de la mejor manera. Usted lo ha dicho. Entregándose al poder, dejando de lado sus principios ideológicos, su compromiso con una provincia y simplemente se entregan al mejor postor. Porque es el tema. ¿Qué dice el Ejecutivo? Yo tengo que aprobar este proyecto de ley. Porque es el Ejecutivo. Entonces tengo que aprobar. ¿Y ahí qué viene? Ahí viene el tema de las ofertas. Y por eso es que usted ve estas dos últimas leyes apenas con 77 votos. Con las justas. Con las justas. Entonces de ahí vayamos viendo cómo se van moviendo esas cosas. Entonces, ahí es cuando digo, la asamblea, que llegaron muy bien, cada asambleísta cuando recién son electos llegan con su popularidad, comienza el show en la Asamblea Nacional y comienza el debate. En menos de un año, porque recuerden que aún no cumple un año legislativo, miren cómo están. En menos de un año. ¿Cómo terminarán? Vaya Dios a saber, es cuestión de esperar. Rafael, para cerrar esta entrevista muy importante, bastante polémica inclusive, porque estamos hablando de las cosas reales, verdaderas, porque así hay que hablar en el periodismo, así hay que decirlo, con frontalidad. ¿Qué futuro le espera políticamente al Ecuador con este gobierno? Esperemos, yo creo que la revocatoria del mandato debe pasar. A ver, puede pasar. Para mí la revocatoria del mandato es un instrumento constitucional que está ahí y que varios actores políticos, varios líderes políticos, organizaciones sociales ya están enunciando de que van a juntar firmas para la revocatoria del mandato. Eso hay que esperar pacientemente
que cumpla el primer año de periodo. O sea, ya lo cumple en mayo. por esto, después del 24 de mayo, pregúntenme qué va a pasar. Ahora no, porque todavía no cumplen el periodo. Tengamos paciencia, esperemos que cumplan el periodo y veremos si es que la ciudadanía, no los actores políticos hacen uso de ese mecanismo. Cuando suceda eso, veremos qué sucede. Van a juntar las firmas, el CNE va a dar la Corte Constitucional, porque primero pasa a la Corte del visto bueno y se pase a pidan al Consejo Nacional Electoral. Pidan autorización para que den los formularios para que junten las firmas. ¿Usted cree que el Consejo Electoral, como está la situación, dará esa autorización por eso digo, para las firmas? No puedo adelantarme, le estoy diciendo el mecanismo, estoy diciendo el proceso. De pronto se puede confiar en la Corte Constitucional, pero no en el otro organismo. Esperemos que es lo que llegue el 25 de mayo. ¿Rafael Lucero está retirado de la política o vuelve a la política en estas próximas elecciones? Bueno, he estado un ratito de vacaciones, dediqué a mi vida personal. Hoy estoy de nuevo activamente en la vida política. Ha habido muchos amigos, amigas que me han llamado, que me han invitado a que vuelva a ser parte de política. He vuelto a ser parte de la política. Estoy aquí para decir las cosas. ¿Pero por como Pachacuti o por otro partido? A ver, yo soy Pachacuti. Sigue siendo Pachacuti. Yo soy fundador de Pachacuti. Sigue siendo Pachacuti. Sigo siendo Pachacuti. Ahora que no estoy de acuerdo con la línea de conducción política nacional y peor con la provincial, eso no quiere decir que no sea Pachacuti. Yo sigo siendo Pachacuti. No me han expulsado, no me han dicho nada. Simplemente soy Pachacuti, pero no estoy de acuerdo con la forma que conducen el Pachacuti nacional y peor aún el provincial. Entonces, por eso estoy dedicado más al tema de consultorías políticas, estoy en tema de asesoría política, dando mi opinión en los medios de comunicación que me piden. Cuando me piden reuniones... ¿No descarta ser candidato? Descartado en este momento. No va a ser candidato no lo va a ser candidato. Elecciones 2027. Estuve pensando en un proyecto político de esa, pero después descarté, dije no voy de candidato y más bien voy a aportar desde el modesto conocimiento que tengo, desde la experiencia que tengo de varios años de estar al frente del tema político, estoy aportando con algunos actores políticos que esperemos en las próximas semanas se sabrá.